Comenzamos una nueva edición de este Hacelos Pasar, Sergio. Como siempre hacemos, tenemos invitadas en este caso para repasar básicamente caminos de la vida que nos han llevado a lo que somos, pero que también nos hacen ver un poco hacia atrás cómo era esta ciudad, cómo era la ciudad vecina, cómo eran otras décadas. Así es. Como ya hemos trabajado en muchos programas anteriores, siempre estamos como rastreando una memoria, o algunas memorias, ¿cierto? Desde las infancias, desde la adolescencia, y preguntándonos cómo se construye esa memoria, ¿no? Cómo se arma, desde qué lugares se construye. Y para eso tenemos dos invitadas aquí, a quienes les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Las dos son profesoras de lengua y literatura. Piqui Ríos, Fabiana Ríos, muy conocida en la ciudad, una profe muy querida en la ciudad, de una extensa trayectoria, no vamos a decir dilatada trayectoria, porque eso no me suena bien. Y Antonella Petiti, que está como en la otra punta, iniciando su carrera en la misma profesión. Piqui es de Río Tercero y Antonella de Almafuerte, o sea que tenemos ahí una representación regional. Hablamos recién de los caminos en los que uno llega a hacer lo que hace, y la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué son profesores de literatura? Empezó. Bueno, empezaba. Te cedo la palabra. Dale. Yo desde la infancia nunca se me habría ocurrido, ni fue mi proyecto como profesora, ni hay. Pero sí me gustaba la lectura. Y teníamos que por eso cuando el profe nos preguntaba acerca de la infancia, yo me acordaba mucho de niña ir a la biblioteca popular. Allá en Almafuerte tenía una biblioteca que es parte de Caju. Y bueno, yo de chiquita, mi mamá me había comprado, en ese momento económicamente no estaba muy bien, y me había comprado una bici usada para que yo fuera a la biblioteca. Así que de ahí ella me marcó en el recorrido, yo fui y empecé a leer. Después de grande, en la secundaria, no me desligué un poco de la lectura, leía muy poco, y ya después, cuando egresé, no tenía definido qué estudiar, solamente sabía que me gustaba leer. Entonces, a partir de ahí, bueno, mi hermana me recomendó, me dijo que estaba el profesorado acá, estudié acá, pero durante ese profesorado también no tuve decidido saber si quería enseñar literatura o lengua, porque bueno, es otra cosa. Una cosa es que te guste la lectura, que era lo que me había dedicado en toda mi infancia, a leer y a leer, y otra cosa es enseñarla. Entonces, bueno, ahí recién en segundo, tercer año en profesorado, dije, creo que me gusta enseñar. Y bueno, acá estamos. Mira que ahí recuperaste simbólicamente la bicicleta. La bicicleta. Ojo, no es eso lo que traje. No, pensaba en eso, en el camino y en la bicicleta hacia la biblioteca. ¿Hubo en tu vida una bicicleta, un camino hacia la biblioteca, o cuál fue ese camino? Sí, el mío fue muy estimulado por mis abuelos, porque yo no tanto en la docencia influyó mucho mi papá, que era muy didáctico cuando te explicaba algo, y nos ponía, por ejemplo, en el almuerzo nos tomaba las capitales del mundo y nos poníamos a jugar en forma de juego, trabajábamos historia, geografía. El lado de la docencia viene por ese lado. El lado de la literatura, específicamente por mis abuelos Martínez, que vivían ahí donde está el Caracol, en Barrio Norte, y ellos eran muy de contar cuentos, historias, eran españoles. Entonces, bueno, siempre me apasionó la literatura española a partir de mis abuelos, ¿no? Y bueno, empecé ese recorrido de los libros desde la infancia, la adolescencia, siempre me gustó leer muchísimo. Y en realidad yo cuando terminé el secundario me fui a estudiar música a la Facultad de Arte en Córdoba. Pero me di cuenta de que yo no quería hacer de la música mi vida. Y me volví. Y empecé el profesorado de letras acá. Me volví, hice un año en Córdoba, en la Facultad de Arte, y después, pero bueno, siempre relacionando esto de la literatura, la cultura, el arte, la música, por ese lado. ¿Vos venís de una familia más de ciencias duras? Bueno, mi papá, sí, mi papá era médico, mi abuela fue la primera obstetra de la ciudad, pero sí tenía la beta humanística. Él había estudiado en los Salesianos cuando era chico, su secundario también.
Entonces era muy, muy lector. Nosotros en casa teníamos una biblioteca muy, muy grande y mi mamá también era muy lectora. Pero bueno, un poco el mandato era seguir medicina, a eso me refería recién, ¿no? Y no. Hablan de relato, de narración, de pasar de la lectura a la enseñanza, que supongo que de ahí a escribir no hay mucho trayecto. ¿Escriben también? ¿Les gusta escribir? ¿Lo hacen para ustedes? ¿Lo hacen para... Si yo escribo poesía, hace poquito me hice una cuenta en Instagram y me animé a publicar algunos escritos. Siempre escribí relatos muy cortitos y después me fui guiando más por la poesía porque en realidad me apasiona la poesía, es lo que más me gusta, me atrapa y es lo que me sale. Porque si me tuviera que sentar a escribir un cuento me cuesta un montón. Relatos muy cortos, poesía, es lo que siento, lo que me hace. Creo que también la poesía se presta un poco más a expresar un poco las emociones, los sentimientos. Va por ahí lado. Sí. Bueno, devota de Alejandra Pizarnik. Entonces, ¿no? Podría decir el Instagram, así lo busca la gente. Es poesía ab imo corda. Que ab imo corda es una frase en latín que significa del fondo del corazón. Que es una frase cortita que mencionaba Virgilio en uno de sus escritos, creo que en Eneida. ¿Y encontraste ahí en algunas tecnologías una forma de mostrar alguna cosa? Que se cree que antes, digamos, los que escribían, el objetivo era siempre el libro. Igual. Hoy la acercan a alguna Sí, claro, estoy en eso, lo tengo casi preparado el librito, pero bueno, viste que uno siempre vuelve y busca y cambia y modifica, entonces por ahí es como eso, pero está en proceso el librito. Está bueno. Muy bien. Y regresando un poquito a esto de la memoria desde la infancia y las relaciones con la cultura, no solo en el terreno de lo literario, sino en otras disciplinas, ¿cierto? La música o el cine, o si había radio en los hogares de ustedes, ¿qué radio se escuchaba? ¿Qué música se escuchaba ahí? Cuando iban al cine, ¿qué cine se podía ver o que ustedes elegían? ¿Cómo aparecía eso? Yo fui de la era del boom de Harry Potter. Claro. Entonces, fanática de Harry Potter, porque bueno, de chiquita también ya se estaba empezando a publicar las primeras películas, entonces era como, no leía los libros, pero sí veía las películas. Claro. Y era constante en la televisión repetir películas de Harry Potter. Eso y pasaban todo el tiempo. Sí. Y por ahí algunas telenovelas muy de Cris Morena. Sí. Floricienta, Bueno, marcaron una época. Sí. Para bien o para mal, según... Marcaron, tal cual. Bueno, yo de la tele, si hablo un poco de mi infancia, voy a parecer que tengo 200 años, porque me acuerdo que veíamos siempre, claro, nosotros veíamos en blanco y negro. Claro. Después vino la televisión a color, pero bueno, canales. 3 canales, así que ¿qué veíamos? Jim West, La Diligencia, Bonanza, en la tele, Combate. Entonces, bueno, para nosotros esperábamos ese momento. Y siempre me gustó en el cine el policial y todo lo que tenga que ver con el suspenso. Eso me sigue gustando todavía. ¿Y la música cómo te llega ahí? Y a mí me llega mucho por la parte de mi mamá. La familia de mi mamá son prácticamente todos músicos. Mi tío Raúl Martínez fue el primer director del conservatorio. Mi mamá fue profesora de tu esposa de piano. Y bueno, en casa siempre circuló la música clásica. Entonces yo recuerdo a mi mamá tocando el piano, a mi tío Raúl, entonces bueno, y la música clásica en todo momento. Así que bueno, la música me viene por ese lado y también por mis abuelos, porque esta abuela que yo digo del lado también de mi mamá, nos cantaba todo el romancero español. Entonces todas las canciones del romancero, entonces era cantar y cantar. Cuestiones que se repiten ahora con mis hijos y mis nietos. El otro día justamente hablaba cómo este cancionero que viene de mis bisabuelos, ahora lo cantan mis nietos. Claro. Digo, ¿cómo puede ser también recitar. Sí. Cantar claro. y recitar. Sí. Porque ya apareció en otros invitados esa cuestión del recitado de las poesías españolas. Sí. Pero, por ejemplo, hay muchas que ya tienen música, como el romance del enamorado y la muerte, el condolino, todo eso, bueno, lo veníamos cantando.
Y bueno, hice lo mismo con mis hijos. Me gusta mucho el Promúsica de Rosario, por ejemplo, así que siempre en casa con mis hijos esa música. Así que la relación con la música viene sobre todo con la familia de mi mamá. Y muy ahí al lado, la música con el relato, la poesía. Sí, seguro, seguro. ¿Sí, Anto? ¿Qué músicas? Me acuerdo Parecían. muy de niña en mis cumpleaños se ponía María Elena Walsh o Yuya. Pero después, o sea, no tengo recuerdos de escuchar así música. ¿Pero en la adolescencia? Sí, Claro. mucho rock nacional, Claro. sí. Época de adolescente que escucha cumbia, Sí. porque bueno, nos juntábamos. Pero tu adolescencia es la del rock nacional de Soda, por ejemplo. Sí. No de los inicios del rock nacional. Claro. No, o escuchábamos Cerati, Claro. pero eran poco los que bueno, eran como que cada uno era muy distinto, mucho pop, Britney Spears, Lady Gaga. Sí, sí. Bueno, Claro, bueno, una más ecléctica de la escucha de música. Sí. yo me abría a todo, me gustaba mucho, bueno, me aprendido de Charly García. Sí, son clásicos que... ¿No? Clásicos que nací escuchando. Sí, se escuchaba mucho, ya estamos en el inicio del reggaetón, de la cumbia, entonces sobre todo en la salida en la edad, entonces salí o vas o estás con tus amigos, ya se comenzaba a escuchar eso. Eso, sí. Y los accesos a esa cultura eran cómo, porque a mí me parece que va a estar diferenciado también, Totalmente, claro. ¿cierto? En escuchar la música en disco. En disco, Sí, queda difícil. Seguramente no es tu experiencia. claro. Era difícil de conseguir, Claro. y después que era como más Claro. accesible todo, ¿no? Claro. En mi adolescencia eran los discos y yo escuchaba, por ejemplo, Carpenters, que me encantaba, Simon & Garfunkel, que me Claro. encantaban también, pero era el disco. Tenías el disco. El disco. Es decir, que había que tener el disco para escuchar. Sí, sí. En cambio, el acceso, tú Sí, sí, seguro sí. que era más. Sí, yo llegué al CD, que lo había comprado inclusive original. Luego compré uno original de Maná, porque me gustaba mucho Maná, se lo compré. Y allá después, por YouTube. Acá, hasta el final de la era del CD. Hacemos una breve pausa y ya venimos con el segundo bloque en donde, acá los invitados nos traen qué cosas les trae recuerdo. Nos dijeron que nos van a sorprender. Vamos a ver. Comenzamos este segundo bloque de hacerlos pasar con invitadas de lujo. Estamos hablando de cómo se llega a la literatura, cómo el arte también y la cultura te transforma, la música, la poesía. Y pensamos también en los espacios en donde estas cuestiones circulan. Porque nuestras invitadas, en el caso de Anto, es de la ciudad más fuerte, en el caso de Piki, de la ciudad de Río Tercero, aunque ella dice que cuando creció, esto era un pueblo. Yo no sé, no me hago cargo de esa declaración. Está bien. Lo que sí vemos son dos espacios bien diferenciados. Bien bien diferenciado. Sí. ¿Cómo eran esos espacios de circulación de la cultura y donde ustedes circulaban? Sí, bueno, yo recuerdo, nosotros vivíamos donde es ahora, la calle Roma, cerca del 9 de julio, eran todas calles de tierra, muchas quintas, mucho campo en esa zona, y bueno, eran espacios donde uno jugaba realmente al aire libre, inventábamos juegos, eso es lo que tenía de lindo con las chicas del barrio, inventábamos juegos, y bueno, era todo un mundo por explorar. Y el centro nos quedaba tan lejos, eran 5 cuadras. Llegar al centro era toda una odisea. Y mis abuelos maternos, que vivían cruzando el ferrocarril, realmente los trenes dividían a la ciudad y había que cruzar, cruzando los vagones. Subíamos el vagón, cruzábamos e íbamos al barrio norte. Ir a la casa de mis abuelos en barrio norte realmente era una odisea. Y siempre, si íbamos de noche, alguien nos tenía que acompañar a cruzar y nuestros abuelos nos esperaban del otro lado. Y así fue la infancia en ese sentido, ¿no? Ese relato se repite. Sí. Aquellos que vivieron en Río Tercero. Claro. Sí, época del 60 y pico, 69, 70. Espacios de juegos de mucha confianza, digamos. Sí. Cuando alguien iba para un lugar, iban a la casa de tal o cruzaban, ¿no? Sí. Y me parece que no nos dábamos cuenta, pero éramos felices. O mejor dicho, éramos felices sin darnos cuenta. Tal cual. En esa vida que parecía tan austera. Claro, desde la mirada, claro. Hace Sí, que- romántica. Claro, te romantiza aquel momento y en el Seguro. momento
decía el trato con los vecinos, el sentarse en la vereda, por ejemplo, que para mí era un placer que mis padres se sentaran en la vereda mientras jugábamos. Ahora no ves gente sentada en la vereda prácticamente. Entonces no hay tiempo. Entonces era otra cuestión. Y con respecto a lo cultural, ya en la adolescencia, bueno, teníamos el cine club acá en el Ceferino, que podíamos ir de vez en cuando. Bueno, había un coro, había clases de italiano con Alfredito Boidi. Hablo así de las cosas que había como para que uno tuviera contacto más con estas cuestiones culturales, ¿no? En tu caso, ¿cómo era ese alma fuerte en el que creciste? Yo estaba pobre. Bueno, yo vivo en el campo, me crié en el campo, y bueno, nada, eran juegos muy de la chocita, jugábamos mucho a las canicas, por ahí el fútbol, a las Barbie, como que yo me prendía, digamos, a todos los juegos, porque somos 5 hermanos, entonces compartíamos de todo. Pero ahí la naturaleza tenía un papel muy fuerte. Sí. Los árboles, los espacios. Mucha naturaleza, inclusive, bueno, tenemos el lago, el río, y sobre todo nosotros aprovechamos ir los fines de semana, el domingo, al río, era súper familiar, porque el río es más familiar que el lago quizás más de amigos, entonces íbamos siempre al río, y era el chapuzón, la famosa islita, bueno, todas cuestiones ahí medias simbólicas que marcan la infancia, porque uno se acuerda del primer chapuzón, de tirarte 70 veces al agua hasta que te cansabas, te decían, tenemos que irnos. Sí. De eso sí tengo mucho recuerdo del río. Que en el caso de Alma Fuerte sigue manteniendo esa llegada al tanto al lago como al río, de las juventudes, verán, el río en el caso de la familia. El Río Tercero lo ha perdido, el Río Tercero tuvo época de esplendor, no ya no es tan así. Sí, en la época que yo era chica tuvo una época de esplendor, que la gente iba, incluso hacían carpas en el río, y los papás venían a trabajar a la ciudad, y la familia quedaba en el río en una carpa, por ejemplo. Sí. Eso se contó aquí como un hecho muy curioso. Muy curioso. Todo el verano ponían casillas rodantes, carpas, muy poblado el río. Sí. Bueno, vamos con los objetos. Vamos a ver qué objetos aparecen y por qué. Bueno, yo traje este objeto que en realidad es nuevo, no es un objeto que tenga de mi infancia, pero me trae a la infancia porque yo los primeros libros que empecé a leer cuando fui a la biblioteca era Mafalda. Me leí todas las historietas de Mafalda porque, bueno, el dibujo en la línea atrapó un poco más. Y en ese momento no entendía, digamos, o sea, lo leía porque me gustaba, pero no en contexto, ni las interpretaciones de Kino, ni nada que hoy en día podemos llegar a ver. Por supuesto era una niña, pero me fascinaba. Hasta el día de hoy lo sigo leyendo, por supuesto con otra mentalidad, con otra forma de mirar, pero siempre estuvo presente, digamos, todas las historias de Mafalda. Y ya de grande, bueno, en Córdoba me lo compró una amiga, me lo regaló, y bueno, es súper representativo, digamos, no porque haya tenido un Citroën, sino porque representaba a Mafalda en la clase media, que representaba a mi familia en ese momento, que eran recién los inicios de todo, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, lo cultural. Y me acordaba de cuando yo iba en bici, mi mamá me decía, fíjate, llegabas por acá, bueno, con lo que se podía, yo iba y sacaba. Recuerdo, me lo acuerdo patente, cuando llegué a la biblioteca, que me piden la socia, me decía, ¿querés hacerte socia? Yo dije, bueno, déjame preguntarle a mi mamá, porque salía 3 pesos al mes, y era un montón de plata. Bueno, hasta que mi mamá me dio el acceso, era todo, era justamente para acceder a la cultura. Claro. Que era de deseo de anhelar leer y seguir llegándome libros. Me hacía acordar también a Matilda, porque la película era muy, en ese momento se escuchaba mucho, se veía mucho, y me acordaba ahora de grande, digo, yo era la Matildita que iba, buscaba los libros, volví a mi casa y me los devoraba. Y bueno, y me parece súper representativo por el padre de Mafalda también, porque ellos también, la familia, representan la clase media, que en ese momento, si bien yo no era consciente, después de grande, obviamente uno, recae en la cuenta, pero me gustó mucho porque, bueno, el autito para mí es sumamente simbólico en ese sentido, ¿no? De representación, más allá del auto en sí.
igual me encanta, es hermoso. Hermoso, es precioso. Son bien los colores. Bueno, y lo ofrece el librito. Te decía la relación con el movimiento, Sí, la bici, el auto. de y el medio. auto. Sí, con lo que se tenía. Con lo que se tenía se iba y andaba. Este es el librito con el que me vino. En el libro hay una frase que es muy graciosa, y la tengo por acá, que dice que lo que importa cuando tenés este auto, lo que importa es la persona. El auto. Bien, a ver, es uno de los pocos autos en lo que lo importante sigue siendo la persona. Qué gana, qué gana. Y traje esto porque también me parece muy simbólico. Cuando empecé en la secundaria, en tercer año, cuarto año, estaban repartiendo en la escuela, en el Ministerio de Educación, los libritos de Mafalda. Y bueno, me quedo guardado de recuerdo porque yo nunca, tras mis generaciones, ¿no? Sigue estando presente. Sí, sí, sí. Y bueno, nada de eso. Lo llevo al ámbito educativo porque, bueno, hoy soy docente y como lo veo así, también lo trasciendo el aula en la escuela, pues me parece súper significativo también. Sí, te ayuda a pensar. Más falta. Bueno, esta compotera representa realmente mi infancia, porque pertenecía a mi abuela, esta abuela que contaba cuentos, esta casa ahí en Barrio Norte, y ella preparaba los fines de semana. Yo salía del colegio de las monjas en primaria y me iba el fin de semana a la casa de mis abuelos y me quedaba todo el fin de semana. Y ella preparaba acá las natillas de los españoles. Y a la noche siempre comíamos en esta compotera escuchando los relatos de ellos como inmigrantes, sus años de infancia en España y cuentos. Entonces, natilla es como una... es un postre que es como el flan. Entonces, ahí ella servía. Nos reímos mucho con mis hermanos porque nunca le salía parejo, siempre salía grumoso, pero nosotros sentíamos que era exquisito, que tenía el mejor sabor del mundo y era, sí, y era el momento de compartir con ellos sus historias, ¿no? Y aparte, mi abuelo era muy histriónico, muy expresivo para contar algo, entonces, bueno, siempre me sentí muy fascinada por esas sobremesas en las cuales las compoteras estaban siempre Qué presentes. importante porque ese también es un lugar de circulación de la cultura. ¿Seguro? Que no sé si ahora existe. Sí, en la mesa, sí, en la sobremesa, ese espacio de circulación de la cultura, es verdad. Y este libro, no por el libro, La cabaña del tío Tom, no es por el libro en sí, sino que pertenece a una colección que me regaló mi papá cuando yo tenía 9 años para Reyes. Me acuerdo, mira cómo está el libro todo roto ya, era una caja y yo quedé maravillada porque adentro de la caja había como 20 libros de esta colección. Entonces, por supuesto me los devoré a todos, los sigo teniendo y fue un regalo que la verdad que lo recibí con mucha emoción, ¿no? Y muy chiquita, tenía 9 o 10 años. Y bueno, es un poco mi relación con los libros específicamente y esto con la narración oral. Perfecto. Muy bien, lo que no dijimos es que los regalos tienen que dejar en el programa. Bueno, estaba fácil. Claro. Está bien. Muchas gracias por esta visita, Piggy y Anto. Gracias a ustedes Muchas gracias. por hacernos recordar épocas No, de la no. infancia y de la Gracias a adolescencia. ustedes. Gracias. Gracias.